Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos, ya viernes, se acabó nuestra semana, viernes 14 de agosto del 2020. Hoy día nos toca el curso de persona social, vamos a hacer una clase muy bonita. Hoy día vamos a hablar de los fenómenos naturales. ¿Cuántos han sentido la lluvia alguna vez? ¿Han sentido la lluvia, cierto? ¿Cómo es la lluvia? Caen las gotitas. ¿Y qué será la lluvia? ¿Quisieran saber? Un día quizás han ido de campo con sus papás y su mamá y han visto un lindo arcoíris. ¿Quisieran saber qué es ese arcoíris? O también en el colegio hemos hecho un simulacro de sismo. ¿Qué será? ¿Por qué hacemos simulacro de sismo? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Primeramente, ¿qué son los fenómenos naturales, chicos? Los fenómenos naturales es un evento de cambio que ocurre en la naturaleza cuyo origen el ser humano no tiene que ver. Esto puede abarcar desde un evento recurrente hasta un fortuito, sorprendente o catastrófico. Los fenómenos naturales, como su mismo nombre lo dice, son naturales. Ocurre por la misma naturaleza. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la culpa de que ocurran esos fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, nosotros no hemos provocado ese terremoto. Para que llueva nosotros no hacemos algo para que ocurra esa situación. Entonces es algo natural que puede ser bueno o puede ser malo, perjudicial. Puede ser desde una lluvia simple que da a las plantitas para que ellos crezcan, como un terremoto que daña muchos hogares. Entonces vamos a empezar a hablar de un fenómeno natural que se llama la sequía. Sequías, ¿qué será? Como pueden ver, acá hay una imagen, acá hay una vaquita y está en un campo desértico, por no decirlo seco. ¿Qué pasaría si una vaquita, un animal, va de lo que es el campo verde y hermoso, va a un lugar que no hay que comer pasto, no hay agua? ¿Ustedes creen que ese animalito pueda subsistir? No, ¿cierto? Entonces, en eso tiene que ver la sequía. La sequía es un periodo de tiempo durante el cual un área padece por falta de agua. La sequía también es un fenómeno natural que se da de un momento a otro. Tiene sus temporadas, como podemos ver acá, que la vaca quiere comer, pero está todo seco, 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 seco. Incluso la sequía no solo va a afectar a los animales, afectará a la producción de los alimentos y por consiguiente nos afecta a nosotros. Entonces, un fenómeno natural es la sequía. Otro fenómeno natural, vemos a una persona que está bien abrigada, vemos a una vaca y quizás muchos animales atrás y vemos nieve. Ustedes dirán, qué bonito la nieve, pero cuando es demasiado el frío, es intenso, 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 nieva, ese frío mata animales, mata personas. Han visto en la zona sierra del Perú lo que es Puno, lo que es Huancavelica, ha habido una ola de frío demasiado fuerte que ha matado a muchos animales y a muchas personas porque le afectó los pulmones. Ese periodo de frío se llama las heladas. ¿Y qué son las heladas? Son fenómenos que se presentan en la sierra cuando la temperatura desciende. ¿Qué quiere decir? La palabra desciende es que baja, asciende es que sube. Cuando la temperatura desciende, ¿qué quiere decir? Que lo que estaba haciendo calorcito, de un momento a otro empezó a hacer mucho frío. Y al hacer frío empezó a llover, empezó a caer nevada y mucho perjudicó no solo a las personas, también a la alimentación, también a los animalitos que hay en esa zona. Y esas heladas son tan perjudiciales que puede llegar a matar a algunas personas. Y más que todo a los niños y a los ancianos. Tenemos otro fenómeno natural también que pueden ver acá, la lluvia. La lluvia, así por verlo, es bueno y malo. Bueno, ¿por qué? Porque ayudará a que en el campo las cosechas crezcan, que las plantitas se alimenten. Pero es malo porque si la lluvia es demasiado intensa ya puede causar un desastre natural que más adelante vamos a conocer. ¿Qué será la lluvia? La lluvia es un fenómeno
atmosférico de tipo acuático que se inicia con la condensación del vapor de agua que hay en las nubes. Es decir, de la nubecita va a caer la lluvia, como gotitas de agua. Empieza despacio, más fuerte, hasta llegar a lluvias torrenciales. Seguimos, el arco iris. Quizás muchos han ido al campo con papá y mamá y lo han podido ver. El arco iris tiene 7 colores, es muy hermoso, ¿cierto? Dice, este también es un fenómeno natural. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los seres humanos, no hemos creado el arco iris, sino que es algo propio de la naturaleza. Es un fenómeno óptico. Óptico tiene que ver con los ojos, que aparece un espectro de frecuencias de luz en el cielo. La forma es de un arco multicolor. Por ejemplo, en la parte del cielo, con todo, después de las lluvias, todo eso, aparece un fenómeno óptico que es formarse esto. Por las nubes se forma el arco iris. Después tenemos fenómenos más grandes y más catastróficos que pueden ocasionar muertes, pérdidas incluso de poblaciones enteras. Uno de ellos es el terremoto. El terremoto es el movimiento brusco de la Tierra, movimiento sísmico, causada por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Nuestra Tierra está acá. Si esa tierra acumula mucha energía, de un momento a otro se va. Primero se va a producir un sismo, ¿no? Se empieza a mover la Tierra, se mueve. Se mueve más, y eso es movimiento sísmico, se convertirá en un terremoto. ¿Qué es terremoto? Es cuando se empieza a destruir toda la corteza terrestre, el piso que pisamos se cortará, empezarán a caerse las casas, será un daño irreparable, ya se convertirá en un desastre natural. Seguidamente tenemos otro fenómeno ya catastrófico que es el huracán. ¿Qué será el huracán? Es un fenómeno natural conocido como ciclones tropicales. Son vientos que rotan, es decir, que van de un lado a otro. ¿Qué quiere decir? Quizás nosotros en Huánuco hemos observado que en las tardes hace viento, ¿no? Estamos bien peinaditos, después empieza a hacer un viento fuerte. Pero ese huracán ya son vientos demasiado fuertes que pueden incluso llevarse casas, llevarse árboles, incluso se llevan personas. Seguidamente tenemos otro que es un fenómeno, es el huaico. ¿Qué será el huaico? Es una violenta inundación de aluvión. Es una violenta inundación de aluvión donde la gran cantidad del material de terreno es desprendido y arrasado por el agua hasta el fondo de los valles. ¿Qué quiere decir? Cuando llueve fuerte, demasiado fuerte, esa lluvia hace que se inunden las casas. Y más que las casas, en la parte del cerro hay piedras. Y ese aluvión, esas lluvias torrenciales, hará que se desprenda esa roca de donde está y el agua la empezará a arrastrar hasta que caerá todas las rocas. Incluso pueden destruir casas, pueden hasta llevarse a seres humanos. Tenemos otro fenómeno natural que es el tornado. Es un torbellino violento que se extiende desde las nubes hasta la superficie terrestre. Es como de las nubes hasta la tierra empieza el tornado. Ese tornado da un aire, ¿no? Como un vuelco, como un trompo que da vueltas. Seguidamente lo vamos a observar. Otro fenómeno natural tenemos las inundaciones, que es algo natural también. ¿Por qué se dan las inundaciones? Por las lluvias torrenciales, al igual que el huaico. Las inundaciones son la ocupación por el agua de zonas o áreas que en condiciones normales se encuentran secas. Por ejemplo, hay zonas, no sé si han visto en las calles, la pisa normal, pero cuando empieza a llover demasiado fuerte y no hay lugares por donde la lluvia pueda salir, entonces ahí se ocurre la inundación, se inunda la casa. Incluso las inundaciones pueden ocurrir en nuestra casa, no tenemos por donde salga el agua de la lluvia, entonces se empieza a inundar. Y para que salga esa agua tenemos que padecer. Por último tenemos el maremoto. Es una ola o un grupo de olas de gran energía que se producen cuando un fenómeno se desplaza una gran masa de agua. Es decir, después de un sismo, de un terremoto, porque ha habido un movimiento de la Tierra, viene ese maremoto, que es la salida del mar. El mar se sale y puede, ustedes saben, el mar es inmenso, puede inundar y llevarse muchas casas. Eso ya es un fenómeno natural, a la vez es un desastre natural.
Entonces, como hablábamos de desastres naturales, fenómeno natural tiene que ver con desastre natural, porque si estos fenómenos ocurren, traerán desastre. ¿Qué es desastre? Es una catástrofe, es una destrucción total de la naturaleza. Que son fenómenos naturales que no hemos provocado nosotros, pero que traen mucha tristeza, muchos desastres en la población. Acá tenemos los desastres ocurridos entre 1970 al año 2000. El de color celestito es el que tocó la zona de Piura, Chiclayo, Huaraz. Este fue el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño fue un momento muy triste que afectó estas zonas de color celeste. Después hubo otro que es el friaje en la zona de Arequipa, que está de color plomo. ¿Qué es el friaje? Que hubo demasiado frío, que tuvo como saldo varios muertos, entre ellos animales, personas. Sequía del color amarillo. Hubo en Cusco, hubo en Ica y hubo en Piura. O sea que parte de la población se quedó sin agua y igual hubieron saldo de seres vivos. Terremoto, tenemos el terremoto que hubo en Arequipa. Después tenemos otro terremoto que hubo en Cusco, otro terremoto que hubo en Huaraz, otro terremoto que hubo en Moyobamba. Epidemia, tenemos los plomitos. Hubo en Arequipa, hubo en Piura. Entonces, en estos años hubo desastres ocurridos del 1970 al 2000. Y Miss, ¿por qué usted le puso fenómenos naturales a epidemia? Porque la epidemia realmente ocurre por pequeñas bacterias que nosotros no le hemos creado, quizás aparecen como ahorita. Estamos pasando por la pandemia del coronavirus, que también nosotros no hemos provocado. Se dice que es por los murciélagos, pero la ciencia cierta, eso está en estudio. Entonces, los desastres naturales. ¿Qué serán los desastres naturales? Son situaciones catastróficas. Catastróficas es lamentable o de lo peor, son momentos de destrucción total de la naturaleza, que se desencadenan como resultado de la manifestación violenta de un fenómeno natural. O sea que ese fenómeno natural que hemos hablado se manifiesta violentamente, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población causa alteraciones intensas. ¿Qué alteraciones puede causar? Pérdida de vida, salud, viviendas y población. ¿Cuáles son los desastres naturales más fuertes que ocurren en la naturaleza? Como hablamos del fenómeno natural del sísmico, viene el terremoto. Acá tenemos, miren, el desastre natural que ocurrió. Toda esa casa se derrumbó, se quedó en piedritas y debajo de esos escombros quedaron muchas personas. Por acá tenemos, después de un terremoto siempre se dice que viene un maremoto. Vemos la salida del mar y al salirse del mar se empieza a llevar muchas casas, muchas viviendas, muchas poblaciones, y con ese saldo también se llevan a las personas. Los maremotos ocurren más en la zona costera donde hay mar. Por acá tenemos otro desastre natural que ha tenido como consecuencia pérdida de viviendas, es los huaicos. Estos son los huaicos que anteriormente explicamos. Por acá tenemos en la zona de la selva, como las lluvias son torrenciales, ¿qué pasó? Se inundó. Al inundarse, muchas casas han quedado inundadas, aparatos electrónicos inservibles y personas damnificadas. Por acá tenemos el llamado tornado. ¿Se acuerdan que hablábamos del tornado? Dice que es un torbellino violento que se extiende desde las nubes hasta la superficie terrestre. ¿Se dan cuenta? Imaginen que este tornado venga, traería una destrucción enorme. Y por último tenemos acá el huracán. Como le dice, el huracán es como un viento demasiado fuerte. Miren cómo se está llevando. Se está llevando los árboles, no solo los árboles, se llevará las casas, muchas cosas. Estos son los desastres naturales que nosotros no podemos evitar como seres humanos. Pero tenemos que saber y qué podemos hacer si ocurren los desastres. Para eso hay
una comisión de un organismo que se llama Defensa Civil, es quien se encarga de dar la información y saber qué zona es vulnerable y dar las indicaciones y las señalizaciones. Y Defensa Civil, más que todo ahora está enfocada a lo que son los terremotos. Entonces, ¿qué hace Defensa Civil? Nos da una guía, nos dice qué debemos hacer. Y nosotros ya hicimos esa clase, ¿se acuerdan? De Defensa Civil. Entonces, ¿cómo nos prevenimos en caso solamente de sismos y terremotos? Vimos acá que Defensa Civil nos decía que teníamos que preparar primero un botiquín para participar en los simulacros. No solo en la institución educativa, sino que en casa también debemos armar un botiquín. Puede ser una cajita forrada, una cajita donde tengamos los principales medicamentos que son alcohol, gasas, algodón, alcohol iodada, paracetamol, ibuprofeno, eso es lo principal que debemos tener, vendas para no sabemos lo que puede ocurrir. Después tenemos preparar una maleta con ropa, linterna y una radio a pilas. Tener una maletita pequeña, puede ocurrir qué sé yo, una inundación, un huaico, entonces debemos tener esa maletita pequeña donde pongamos ropa, pero doble, ¿no? Para abrigarnos, porque ¿qué tal nos quedamos en casa? Tenemos que estar con ropa doble, una pequeña manta, una linterna, ¿no? Cuando ocurren esas catástrofes se va la luz, entonces linterna con pilas para que podamos alumbrarnos. Y también radio para escuchar las noticias. Y sí, el celular apagarlo porque el celular tiene ondas eléctricas que peor nos puede causar hasta la muerte. Después, identificar las rutas de evacuación y las señales de seguridad. En la calle encontramos esta S que significa zona segura. No solo en las instituciones. Tenemos que ver, ¿no?, las señales de zonas seguras. Entonces, después tenemos también abandonar el aula en orden sin correr ni empujarla. Si viene un sismo fuerte, en vez del aula tenemos que abandonar nuestra vivienda sin empujarnos, sin alterarnos. Después debemos ubicarnos en las zonas seguras. Debajo de un muro es lo correcto donde nos encontramos. En las escuelas por eso hacemos estos simulacros, para saber cómo actuar. Alejarnos de las ventanas y espejos. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre una de esas catástrofes, el terremoto, las lunas se pueden romper, nos pueden dañar, se nos pueden matar. Y no usar los elevadores o los ascensores, que por ahora no estamos utilizando, pero se menciona. No tocar los cables eléctricos. ¿Por qué? Porque ellos al movimiento telúrico pueden explosionar, causar un cortocircuito. Por lo que les decía que el celular debe mantenerse apagado, no utilizarse y no estar prendido ningún artefacto electrodoméstico. Seguidamente, apoyar a la atención de los heridos si sucediera. Si tenemos a papá y mamá y hay una hermana menor, nosotros también servirle de apoyo. Pero tener calma y siempre practicar, ¿no?, esta prevención contra sismos. Y no solo contra sismos, cuando hay inundaciones también debemos prepararnos debidamente. Debemos tener nuestras botas largas, debemos tener guantes, tenemos que tener frazadas. Tenemos que estar preparados para todo tipo de estas situaciones. Bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la tarde en el Zoom.